finalmente vamos a platicar acerca de los alcances de la investigación, ¿vale? Los alcances de la investigación, y aquí, bien importante, pónganse sus lentes o su cachucha, su sombrero, para pensar de la investigación de corte cuantitativo. Estas formas en que nosotros vamos a entender el alcance de la investigación no se refiere, esto es bien importante, no se refiere a lo mismo que la investigación cualitativa. Los alcances de investigación nos narran otro tipo de cosas. Y en particular, cuando hablamos de alcances de investigación, podemos ver que hay 4 grandes tipos de alcances de investigación, ¿vale? Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y los pongo así como una escalerita porque también dentro de lo cuanti, pues como que generalmente lo máximo que nosotros podemos hacer es estudios de tipo explicativo. Y ahí les doy un tip. Es difícil, antes de empezar a describirlos, es difícil encontrar estudios que sean verdaderamente exploratorios o explicativos. Entonces, en este momento yo les diría, a menos que su asesor o su asesora de tesis les dijera, estos estudios son de corte exploratorio o explicativo, yo les sugiero que más bien consideren que sus estudios oscilan entre lo descriptivo y correlacional. Entonces, para hacer, digamos, como una síntesis de qué significan estos elementos o este tipo de alcance de la investigación, pues simplemente platicarles, ¿no?, acerca como de cuál es esta idea del alcance. Y el alcance es hasta dónde vamos a llegar en nuestra investigación, cuál es la finalidad de la investigación. Cuando hablamos de un estudio que es netamente exploratorio, se refieren a estudios que son noveles, es decir, que nunca se ha hecho nada al respecto. Por ejemplo, cuando empezó todo este tema de la COVID, los primeros estudios que se hicieron acerca de cómo estaba afectando la COVID, esos eran exploratorios. Después de 6 meses, un año de la COVID, ¿no?, ya saben que se prolongó bastante, pues en realidad no podríamos hablar que los estudios son como tal exploratorios. En realidad ya hay antecedentes, ¿no? Entonces no es algo que sea novel, nuevo, ¿no? Y aquí es importante también porque un criterio que generalmente es usual en la cualitativa, que es esta parte de es con una población que nunca había sido investigada, ese no es un criterio estricto por lo cual nosotros en Quanti utilizamos para decir que un estudio es exploratorio, ¿no? Es decir, si yo ya tengo un estudio, por ejemplo, del clima del aula, pero lo voy a hacer con otra población, pues ya tengo antecedentes. Aunque la población sea muy única y demás, desde la postura Quanti, pensaríamos y llamarle que fuera exploratorio. Entonces, exploratorio tiene que ser algo completamente novel, algo que fuera, o sea, que jamás ha sucedido, ¿no? Entonces, aquí quizá como para ponerles un ejemplo de un estudio que es justo exploratorio, les voy a plantear este estudio de Benjamin Bloom, ustedes saben, el de la taxonomía de Bloom. Él hizo un estudio que le llamaba el problema del doble sigma. Doble sigma, sigma se refiere a la desviación estándar, ¿no? Entonces, la desviación estándar, ya la veremos, es una métrica de dispersión que nos permite también ver qué tan cercano o lejano a la media se encuentran nuestros casos. Entonces, aquí le llama a Bloom el problema de la doble sigma porque él decía que para que, digamos, un programa que lo que hiciera fuera mejorar el rendimiento académico del estudiantado, es decir, que estuviera muy alejado de la media típica de las calificaciones de lo que siempre rinden los estudiantes, solamente le encontraba una metodología que fuera verdaderamente confiable, que era la tutoría 1 a 1. Te le llamaba el problema de doble signo porque darle tutoría a todo el estudiantado, pues en realidad es imposible económicamente y también por temas de factibilidad. Y justo él llama que este estudio que trató de hacer es crear un sistema que de hecho al día de hoy se utiliza mucho, que es un sistema que se llama de Mastery Learning, de aprendizaje para el dominio, donde es un ciclo básicamente donde tú inicias una clase, enseñas, después evalúas y ves si el estudiante aprendió o no aprendió. Y lo que Bloom decía es que si el estudiante no aprendió, tiene que volver a hacer todo el ciclo nuevamente, hasta dominarlo, ¿no? Por eso se llama aprendizaje para el dominio. Y en ese sentido, aquí la idea de calidad, no se refiere, porque él partía de la idea de que cualquier estudiante puede aprender, digamos, lo que sea, dado los recursos y herramientas que requiera. Entonces, el problema de la calidad de la educación no es si el alumno puede aprender o no, sino en qué medida o en qué temporalidad lo puede hacer. Es un estudio novel porque pues al final el problema de doble sigma es novel, nunca se había planteado, y justo esta metodología de Mastery Learning era un ciclo instruccional, digamos, como nuevo que se estaba dando. Ahora, vamos a ver un ejemplo también de un estudio descriptivo. Cuando nosotros hablamos de estudios descriptivos, ahí hablamos específicamente
de estudios que lo que buscan hacer es decir cómo se comporta la población, ¿no? Es decir, cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar, cuál es la mediana, cuál es la moda, representar con gráficas, y ahí se queda, ¿no? Simplemente hacer una descripción de los datos de manera general, ¿no? En contraste, justo los estudios de corte o de alcance correlacional se refieren a aquellos estudios donde yo quiero ver la relación entre dos variables, que es distinto a hablar de que una variable causa otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo ver si la edad, ¿no? Es un elemento que correlaciona, por ejemplo, con la madurez cognitiva, ¿no? Entonces, vamos a ver si se relacionan los dos, no es que una la cause la otra, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la edad y la madurez cognitiva, pues en realidad hay muchas otras variables intervinientes, como por ejemplo el nivel socioeconómico, pero también el estilo de parenthood y hay otros elementos que también juegan, ¿no? Pero aquí, interesante es cuál es el objetivo como tal de él o la investigadora. Lo que busca es decir cuál es el rendimiento de los estudiantes o busca relacionar ese rendimiento con variables asociadas. Eso es lo que hace la diferencia entre descriptivo y correlacional. Y muchas veces es muy común que cuando yo hablo de un estudio descriptivo, generalmente me pase después a hacer un estudio correlacional. Entonces, por eso les decía desde un inicio que esta es la única donde yo sí puedo ver aquí, por ejemplo, 2 o 3 elementos en una misma investigación. Cuando yo hablo de un proyecto de investigación, no puedo decir, este es un preexperimento, cuasi experimento. Es una u otra. Este es un estudio longitudinal o transversal. Es una u otra. Pero aquí en el alcance, yo puedo iniciar primero describiendo los datos y después puedo hacer relaciones entre los datos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es este último nivel? ¿No? Si se acuerdan en la escalerita que estábamos viendo, esta escalerita, el nivel más alto es el nivel explicativo. ¿A qué se refiere que una investigación sea explicativa? Y esto es muy complejo de lograr, sobre todo en ciencias sociales y desde luego en educación, porque los estudios de corte explicativo lo que refieren justo es a conocer todas las variables, la variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable n, que influyen o que pueden predecir una variable y. Y no solamente eso, no es encontrar solamente las variables, porque aquí, por ejemplo, la variable 1 se puede relacionar con la 3 y la 2, por ejemplo, puede predecir la n, ¿no? Es decir, también toda la estructura de las relaciones. Y no solamente basta con tener los datos empíricos, ¿no? También existe un componente teórico. Nosotros tenemos que teorizar por qué también, digamos, estas variables influyen o preceden y también lo que hacen es producen la variable y. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, aquí, vamos a hablar de la variable y, ¿no? Hablo de rendimiento académico. ¿Cuáles son todas las variables que influyen al rendimiento académico? Pues puede ser, por ejemplo, lo que ya hemos hablado, nivel socioeconómico, pero también podemos hablar, por ejemplo, del estilo parental, pero también podemos hablar, por ejemplo, de la alimentación, pero también podemos hablar de lo que ustedes quieran. Y aún así, aunque tengamos un conjunto, vamos a decir, de X mil variables, lo más seguro es que no vamos a poder predecir el 100% del rendimiento académico. Y esto es porque en educación nosotros tenemos un componente, ¿no?, de estocasticidad. Estocasticidad se refiere como cuando yo tengo los stock change, ¿no? Como cuando yo tengo, por ejemplo, acciones que nunca puedo predecir al 100%, siempre hay un elemento que es difícil capturar, ¿no? Hay una estructura de relaciones que no logro capturar o no logro representar al 100%. Entonces, hablar de que yo puedo explicar una variable al 100% es terriblemente difícil. Es muy difícil poder hacerlo. O prácticamente yo diría imposible. Entonces, el investigador cuantitativo, para llegar a hablar de una investigación de alcance explicativo, echa mano de varias cosas. Primero, de la metodología, ¿no? Generalmente los estudios explicativos son aquellos que son experimentos puros, donde yo tengo selección y asignación al azar, grupo de control experimental. Si no logro esto, o bueno, aunado a esto, además, hago toda una medición y una estructura de distintas relaciones que teorizo también a la luz de referentes teóricos, que me nutren y me permiten hacer la explicación de esta variable dependiente. Entonces, existen estos 3 elementos: metodología, ¿no?, variables que mido y que también relaciono, y también la teorización. Todos estos elementos son lo que me permite a mí hacer un estudio verdaderamente explicativo. Por lo cual les digo, más que complicado, ¿no?,
Es complejo hacer este tipo de estudios si es difícil hacerlos en educación. Pero bueno, existen ejemplos. Entonces, para tratar de representar y para poder enseñarles, digamos, algunos ejemplos de estos estudios, vamos a utilizar los que ya estábamos viendo, ¿no? Cuando estamos hablando de estudios descriptivos y correlacionales, podemos hablar sin duda primero del informe Coleman. El informe Coleman es un documento gigantesco, más de 500 cuartillas, donde si ustedes lo leen, va a empezar el informe primero con una aproximación donde lo que habla es de la descripción de las variables que fueron medidas. Cuántas personas fueron, compusieron la muestra, de qué manera, cómo se medía, por ejemplo, el rendimiento académico, cuáles eran sus características demográficas, todo eso iniciaba. Y después de eso decía o trataba de ver cómo se relacionaba el rendimiento con este otro elemento que eran las condiciones sociodemográficas. De ahí sale justo la tesis Coleman, que dice que el nivel socioeconómico es lo que condiciona, digamos, el rendimiento escolar. Claro, eso ya al día de hoy, pues, justo con estos estudios cualitativos, ¿no? De Inglaterra, ¿no? De las escuelas eficaces, pues, en realidad esto ya está muy matizado, ¿no? Pero bueno, esta es una tesis que ha digamos, causado conmoción a lo largo del tiempo. Ahora, esta tesis Coleman de nivel socioeconómico predice o es lo que produce el rendimiento escolar, también ha derivado en muchas otras investigaciones, ¿no? Quizá una de las más recurrentes en México es de un académico que se llama Emilio Blanco, ¿no? Donde su tesis doctoral, por ejemplo, también hablaba de la tesis Coleman, pero en México. Y él sí que trataba de hablar en un sentido de explicativo, ¿no? Donde a partir de la interacción de diferentes variables y de la teorización, esto explicaba como tal el rendimiento escolar. Entonces, también estas tesis o este tipo de investigaciones pueden llegar a un nivel explicativo, ¿no? Justo por eso se genera esta idea de la tesis Coleman, ¿no? O sea, no hay otra cosa que el rendimiento escolar, que el nivel socioeconómico lo que afecta el rendimiento escolar, ¿no? Eso ya es explicativo. Pero en esencia, todo el análisis que hizo Coleman y demás, pues se queda en descriptivo primero y después en correlacional. Y el otro tipo de investigación para compartirles justo es el experimento STAR y la regla de Maimónides, los dos primeros investigaciones que hemos platicado. Que justo si nosotros tenemos grupo experimental, grupo control, queríamos ver y seleccionamos al azar y demás, en el primero, pues en realidad había más, digamos, como confianza porque fueron seleccionados y asignados al azar. En el segundo fue por una situación particular del Ministerio de Educación de Israel. Pues en realidad ahí podemos hablar de estudios explicativos, uno con más controles, otro menos, donde lo que buscábamos explicar era cómo el tamaño de grupo es lo que afecta el rendimiento escolar. Entonces, a lo largo, digamos, como de esta sesión en particular, lo que hemos empezado a ver son justo esta idea de los diseños de investigación. Los diseños de investigación que se componen como tal en Quanti de estos tres elementos: el diseño per se, finalmente el alcance de la investigación y finalmente también la temporalidad de la investigación. Entonces recuerden, cuando ven una investigación cuantitativa, ustedes lo que tienen que hacer es detectar cuál es el diseño, cuál es el alcance y cuál es la temporalidad. Este es, digamos, como la clave de todo este proceso, digamos, de investigación cuantitativa en términos metodológicos. Hay mucho más, ¿no?, que se puede ver, ¿no? Sobre todo en psicología hay mucha tradición de diferentes diseños, por ejemplo, de investigación cuantitativos. Sin embargo, para la investigación educativa, digamos, este es lo básico indispensable que habríamos de conocer. Y pues bueno, con esto casi terminamos, ¿no? Porque justo lo que vendría después a continuación y que les invito a reflexionar es acerca de esto que nos decía Felipe Martínez Rizo, que es la trinidad metodológica, ¿no? La metodología cuantitativa debe tener este elemento de diseño, pero también debe de especificar la medición y finalmente los procedimientos de análisis. Esto pues lo iremos viendo a lo largo del semestre. Pues nada, muchísimas gracias y pues espero que haya sido interesante estas sesiones de diseños de investigación cuantitativas.